presidenta del Parlamento hace instantes acaba de indicar que con la asistencia de 68 parlamentarios se da inicio a esta sesión plenaria. Veamos. De un producto que es el dasatinib. El dasatinib, es un principio activo para cierto tipo de leucemia y como producto de las licitaciones ya se habían adquirido unos lotes que hoy no se podrán distribuir, quedando por lo menos 30 días desabastecido, poniéndose en riesgo la salud de pacientes con esta seria dolencia. A nosotros nos llama profundamente la atención que el INDECOPI, siendo una entidad no solamente de protección de la propiedad intelectual, sino de protección del consumidor, haya tomado una medida de esta naturaleza que realmente va a poner en riesgo la salud de la gente. Por otro lado, tenemos un serio problema con otros medicamentos biológicos que alargan la vida del cáncer, la vida con temas de cáncer, que es el producto Herceptin. Este producto Herceptin cuesta nada menos que 5.415 soles la unidad. Un tratamiento de 30 dosis para cáncer de mama significa 100.000 soles. Química Suiza Roche es la que está comercializando este producto y ha significado que el Seguro Integral de Salud, el SIS, tenga que destinar 30 millones de soles de su presupuesto, que equivalen al 35% de su presupuesto para medicamentos oncológicos en este medicamento. Y por otro lado, tenemos el atazanavir, que es un antirretroviral que en nuestro país se está vendiendo en 29 soles la tableta, cuando en países vecinos se vende en 1 sol 50. Es decir, estamos pagando 20 veces más el precio. Mi pregunta es, ¿por qué estamos consintiendo esto, Presidenta? ¿Por qué el Estado tiene que estar pagando estos caprichos de precios extremadamente exorbitantes? Un grupo de pacientes y de organizaciones que trabajan por el tema de salud están pidiendo. Último minuto, congresista. Presidenta, me están pidiendo una interrupción la congresista Marisol Espinosa y, perdón, me pidió el… ¿A quién le da interrupción, congresista? Congresista Marisol Espinosa. Congresista Espinosa. Sí. Muchas gracias, congresista Delgado. Efectivamente, hay una preocupación que nosotros hemos trasladado al ministro de Salud, no solamente por el tema de cáncer, con los medicamentos biológicos, por el caso de la leche maternizada para los niños con VIH-Sida, y el otro problema es vinculado a los pacientes, sobre todo jóvenes y adolescentes con leucemia. Creo que este es un tema de salud pública que merece una investigación y además una de las preocupaciones que nosotros planteamos cuando se discutió el tema de los TLCs, que considerara sobre todo el tema de cáncer y el tema de SIDA en los casos de estos medicamentos. Dada la situación a que hoy en día prácticamente las denuncias impiden la atención inmediata, lo que significa un atentado contra la vida y la salud de personas que realmente están en alto riesgo. Gracias, congresista. Congresista Delgado. Presidenta, la segunda interrupción del congresista César Irupailla. Congresista Irupailla. Gracias, Presidenta. Gracias, congresista Delgado. Este tema es tan importante que ya se ha tocado en varios periodos de la Comisión de Salud, tanto en la época del doctor Tapia, de la señora Schaffer y luego actualmente. Mire, señora Presidenta, nosotros gastamos más del 30% del presupuesto nacional de salud en medicamentos. Y como dice exactamente el doctor Jaime Delgado, que el costo de los medicamentos
pasan los 30, 40, 50%. Y nosotros hemos propuesto que las compras sean en forma corporativa y con licitación internacional. Pero no nos hacen caso, el Ministerio de Salud no toma en cuenta este punto. Y exigimos realmente de que se tome en cuenta de que las compras deben ser en forma corporativa y con licitación internacional para que no suceda lo que está pasando. Estamos pagando 20, 30, 40 veces más el valor de lo que ellos compran y ellos no pagan impuestos. Por lo tanto, este tema es importantísimo. Yo creo que debemos hacer ver al Ministerio de Salud que tiene que tomar las cosas en serio. Muchas gracias. Culmine, congresista Delgado. Gracias, presidenta. Aquí la solución, una de las soluciones, presidente, para este tema es la licencia obligatoria. La licencia obligatoria no significa otra cosa que permitir la libre importación. Y con la libre importación podríamos estar pagando menos de la 10ª parte del precio que actualmente algunos laboratorios están abusando de esta condición monopólica. Estados Unidos, presidenta, siendo el país más liberal del mundo, es el que más licencias obligatorias otorga. Y aquí, sin embargo, nos tiembla la mano para otorgar licencias obligatorias, para impedir estos abusos monopólicos que están generando para el país un tremendo gasto. Hemos gastado solamente en el Atazanavir 27 millones de soles por cada compra anual, cuando podríamos perfectamente pagar 1,5 millones de soles por la misma cantidad de medicamentos. Así que una invocación a nuestras autoridades que no les tiemble la mano para defender la salud de la población. Gracias. Congresista Esther Saavedra. Gracias, presidenta. Muy buenos días. Saludar a todos mis colegas y a todos aquí presentes. Por intermedio suyo, presidenta, si me permite una interrupción. Congresista Elías. Gracias, presidenta. Gracias, congresista Saavedra. Por el mismo tema, por eso interrumpí a la congresista. Presidenta, en la Comisión de Salud, coincido con el congresista que acaba de hablar, nos han informado que una pastilla, dicen Bristol, no me consta, pero dicen Bristol, vale en Brasil $2.20. La pastilla Bristol, no me consta, dice en Argentina que vale 4.40 la misma pastilla. Y dicen que en Perú, no me consta, Bristol vende la misma pastilla de Brasil y Argentina en $15, equivalente a $15. O sea, de 2.20, 4.20 Argentina, Perú 15. Yo le hablaba al ministro de Salud para tener una reunión, tuvimos una reunión reservada, secreta, y obviamente ahí vi un problema muy serio. Había quórum y me quedé sin quórum para ver el tema de medicamentos. Creo que tenemos que tomar mucha seriedad en el tema de medicamentos. Hay gente que se muere y el Perú está gastando más de 2.500 millones de soles por el exceso del precio de medicamentos. Gracias, presidenta. Congresista Saavedra. Gracias, presidenta, por este espacio. Quisiera pedirle dos cosas, que voy a poner una denuncia y otro al final voy a aclarar lo que sucedió el día de ayer. Presidenta, lo que ustedes ven, colegas, al presidente de la Comisión de Educación, lo que está sucediendo en mi región, en la provincia de Tarapoto. Han tomado la universidad, presidenta, y está habiendo una represalia contra los estudiantes que están pidiendo al Estado, que están pidiendo al ministro de Educación de una vez que se termine los problemas con las exautoridades. Hoy en la mañana, presidenta, los estudiantes y docentes de la Universidad San Martín han tomado las instalaciones de la universidad debido a que tienen autoridades elegidas desde hace 3 meses de acuerdo a la ley y que estas no pueden ser tomadas sus posiciones autoridades respectivas. Estamos, presidenta, en un grave conflicto que puede generar graves daños personales y materiales. Le pido a la presidenta, por favor. Presidenta, este es un conflicto que se preveía y que es provocado por la inacción del Estado. Es increíble que desde hace meses venimos pidiendo a las autoridades de educación, el SUNEDU y el MEP, y hasta la fecha no se ha hecho nada.
solicito a través de la mesa directiva, se solicita una comisión de alto nivel, vaya a San Martín a intermediar. Nuevamente vuelvo a recalcar a la mesa directiva, solicito una comisión de alto nivel para evitar la muerte de los estudiantes que están ahí adentro, Presidenta. Están siendo secuestrados, Presidenta, por las demás autoridades antiguas y están ocupando el presupuesto en pagar sus abogados, en pagar nuevas docentes. ¿Y por qué si hay un proyecto de ley, ya es ley promulgada? ¿Por qué la inoperancia del gobierno, Presidenta? Es cierto que el presidente Ollanta dijo que es un Estado gordo, perezoso, y esto no ha cambiado nada. Por el contrario, cada vez más parece que tenemos un Estado gordo y perezoso que está esperando que lo manden, Presidenta. Por favor, en esta mañana solicito, colegas, que ustedes, y no solamente la Universidad San Martín, hay varias universidades que están pidiendo que se solucione este problema. Esto es la actitud de la Policía Nacional que está en Tarapoto en estos momentos. Hay represalia contra los pobladores. Los pobladores, Presidenta, han tenido que tomar estas acciones por la inoperancia, porque no toman atención al pueblo primero. El pueblo está primero, Presidenta. Y le solicito, vuelvo a recalcar, Presidenta, por favor, esta comisión tiene que apersonarse a la provincia de Tarapoto antes que suceda muertes o actos de lamentar. Este es el primer punto, Presidenta. El segundo punto, yo creo y quiero pedirles a mis colegas, soy una mujer con transparencia y no voy a permitir, Presidenta, culmine con esto. No voy a permitir que nadie me venga a malograr mi imagen. Es cierto que no he llegado con votos grandes, porque no he vendido mi conciencia ni mi pueblo. Y no voy a permitir que mis colegas vengan a decir que mi voto el día de ayer en la comisión de fiscalización es porque estoy negociando con el partido del fujimorismo. No es cierto. Yo tengo mis manos limpias y mi voto siempre tiene que ser viendo con mis asesores y viendo cuál va a ser mi opinión, viendo cómo está la moción y cómo están presentando la denuncia y con pruebas en la mano, señores. Pero, Presidenta, el día de ayer el voto se debió a la moción, fue puesta de manera imprevista. La sustentación fue muy mala y se centró solo en la casa donde vivía la señora Keiko Fujimori. La persona que tenía que sustentar la moción no vino y nadie quería hacerlo, Presidenta. Al final, cuando se presiona el señor congresista Bugatás para que le sustente, él lo hace. Y antes de empezar, nos faltó el respeto a los congresistas en medio de la sustentación, contestando el celular que le estaba llamando su señora, faltándonos el respeto a todos los presentes en la comisión. Yo creo, Presidenta. Culmine, congresista. Por ello, colegas, quiero informar a la población y a la prensa. Mi voto fue en contra porque me parecía una falta de respeto a la comisión y al Congreso que se trate de aprobar una investigación de esta manera. Yo creo que si se tiene que solicitar una investigación a alguien, debe realizarse de manera sustentada y con pruebas, y eso no lo hubo. Yo quiero señalar que no tengo ninguna alianza en coordinación con el fujimorismo. Mi alianza es de venir a trabajar juntos, porque hemos sido elegidos para defender a nuestros electores y no venir a llevar agua a nuestros molinos, ni estar mordiéndose entre congresistas. Si lo están haciendo allá con sus conciencias, pero yo no tengo la conciencia sucia, Presidenta. Yo creo, Presidenta, que hay que debatir la corrupción a alto nivel y esto debe ser sancionado radicalmente. Incluso los delitos de corrupción, pienso que eso no deben prescribir. Y el caso de la señora Keiko Fujimori, pienso que hay cosas que deben ser investigados y tiene la obligación ella de moral explicar sus ingresos, sus cuentas y esclarecer todos los cuestionamientos que se realicen, pero con pruebas y sustentando bien ante la comisión o ante el pleno. Presidenta, yo le pido por favor un minuto más. Termine, congresista. Termina, Presidenta. Solicitarles y les miro a cada uno de mis colegas. Si quieren decirme algo, díganme en la cara y no me estén hablando a las espaldas. Indaguen mi vida, mi perfil, mi hoja de vida para que sepan y después empiecen a hablar. Y primero, examínense ustedes mismos, véanse, para que vean, después critiquen. Porque Dios no nos dio este pedazo de órgano para hundir a tu prójimo, nos dio para servir, para hablar. Y la política es para servir y no servirnos. Y les exhorto a todos que a mí nadie me va a hacer callar, porque no tengo rabo de paja que me pisen. Y tampoco estoy vendiendo a mi pueblo, ni tampoco estoy vendiendo mi conciencia. Gracias, Presidenta.
Congresista Schaefer. Gracias, presidenta. Bueno, sumarme también a la preocupación de los colegas congresistas sobre el precio de los medicamentos. Cuando tuve la posibilidad de estar a cargo de la Comisión de Salud, se formó un grupo de trabajo donde estaba SUNASA para formar un programa como hay el Cairo, hecho por todas las químicas farmacéuticas nacionales y extranjeras, hacer un libro donde exista un tarifario para poder tener un control y no tener esos excesos de elevados precios de medicamentos que son tan importantes para las personas que están sufriendo algún tipo de enfermedad. Presidenta, yo quisiera saber cuál ha sido la respuesta de la ministra de Energía, de su presencia acá en el Congreso para que aclare sus declaraciones sobre la situación de Petroperú, especialmente en el lote 3 y 4, en el cual ya se había dado la opción que Petroperú participe con un 25%, aceptado por la empresa Graño y Montero, y ella ahora retrocede, alegando que esto es de alto riesgo. Alto riesgo es tener ministros como ella, que parece que trabajan haciendo lobbies. Entonces yo quisiera que venga a sustentarnos cuál es ese riesgo en el cual Petroperú, una empresa emblemática para nuestro país, que nos da la oportunidad de tener una seguridad energética, es sacado de la parte extractiva sin que corra ningún tipo de riesgo sus capitales. Entonces, yo quisiera saber, presidenta, a través de usted, yo sé que usted también es una persona democrática y que ha recogido este pedido de los congresistas, de muchos congresistas que lo han pedido, de toda mi bancada que me apoya en este tema, los congresistas de Piura, Sarmiento y Juan José Díaz, y espero que los del oficialismo también apoyen a que la ministra nos venga a explicar por qué está saboteando Petroperú. Gracias. Congresista León. Muy buenos días, señores congresistas, presidenta. Yo solo quiero hacer un comentario respecto a los derechos laborales. El mundo ha hecho historia defendiendo los derechos laborales. Los mártires más connotados han defendido los derechos laborales. La OIT preserva los derechos laborales. Y en el Perú, hace unos días, hace unas semanas, hemos asistido a un gran debate nacional que terminó con la derogatoria de la ley llamada Pulpín, que pretendió cercenar derechos laborales de los jóvenes que se inician en la vida laboral. Pero resulta que aquí en el Congreso existen trabajadores de planta, contratados y de confianza que están bajo el régimen laboral 728. Y que desde el inicio de este gobierno, vía pactos colectivos, el sindicato logró una bonificación para todos los trabajadores que se ha venido pagando desde el primer año de este gobierno. Ya vamos 4 años. Y resulta que trabajando en el mismo Congreso, haciendo las mismas tareas, en el mismo horario, compartiendo el mismo ambiente, los trabajadores de confianza de los despachos congresales, que son un poco más de 600 trabajadores, aún no se ha podido pagarle lo que le corresponde y que es un derecho desde el inicio de esta gestión. Y siendo así, mi bancada, señora presidenta, democrática, que sabe respetar los derechos laborales y al margen de cualquier crítica, porque aquí en el Congreso se critica cada vez que se paga derechos laborales, pero no estoy hablando de derechos laborales para los señores congresistas, porque eso aquí es algo muy grave. Estoy hablando
Estoy hablando por ahora, señora congresista, de derechos laborales de los trabajadores de confianza de los despachos congresales. Debería hablarse también de derechos laborales de los congresistas, pero la forma como se agrede cuando se reclama esos derechos laborales. Pero bueno, al margen de eso, mi bancada, mi partido, respetuoso de derechos laborales, señora presidenta, respalda que se le pague el año 2014 a los trabajadores que, siendo de confianza, bajo, como se dice, igual razón, igual derecho, tienen que pagársele lo que se le ha venido pagando y que son derechos conseguidos. Es más, entiendo que ya se aprobó hace unas semanas esta bonificación, pero hasta hoy es inexplicable por qué es que no se ha podido, tras 3 meses más un año de espera en el 2014, hacer efectivo este trabajo. Entonces, en todo caso, señora presidenta, si ha habido avances y mi intervención resulta ser una reiteración o algo que coincida con la que yo ya determinó la mesa directiva, reciba nuestro respaldo como partido democrático y que sabe respetar los derechos laborales. Muchas gracias, presidenta. Congresista Rosas. Buenos días, presidenta. Buenos días a todos los presentes. Quiero aprovechar esta ocasión porque los 25 de marzo de cada año se celebra el Día del Niño por Nacer, dado por ley 27654, que fue publicada en el Peruano. Y este año, quienes promovemos la vida, vamos a tener una gran marcha, ya de seguro, una gran marcha multitudinaria, con una expectativa de centenares de miles de personas en la ciudad de Lima y todo el Perú. Y quisiera aprovechar esta ocasión para invitar a mis colegas, porque nosotros somos padres de la patria, y padre tiene que ver con el sentido de la vida. Y representamos aquí a los peruanos, y creo que quienes defendemos la vida, presidenta, no promovemos una cultura de muerte, bajo ninguna razón. Todo lo contrario, para quienes podamos recordar nuestra Carta Magna, la Constitución, lo pone como primer derecho fundamental a la vida. Y es más, todos sabemos que la Convención Americana sobre Derechos Humanos, más conocido por algunos como el Pacto de San José, dice textualmente en el artículo 4, toda persona tiene derecho a que se respete su vida. Este derecho estará protegido por la ley y en general a partir del momento de la concepción. Presidenta, para terminar, no quiero ser largo, reiterar la invitación. Este sábado 21 de marzo, a partir de las 3, 4 de la tarde, nos vamos a desplazar por la avenida Brasil, Javier Prado Oeste, hacia la Costa Verde. Los que estamos sentados aquí es ¿por qué? Porque tenemos vida. Y quiera Dios que nos siga dando vida. De la misma manera, entonces defendamos la vida del niño por nacer y digámosle al Perú entero, sí a la vida, no al aborto. Gracias, presidenta. Congresista Elías. Gracias, presidenta. Presidenta, quiero de verdad pedir un favor para Ica, un favor obligatorio. Nuestra laguna de Huacachina se está secando. Huacachina jamás ha tenido playa y tiene ahora cerca de 30 metros de playa. Es un pozo realmente. Es el único oasis de América, en la costa del Pacífico, el único oasis similar a los que están en Arabia. Sin embargo, señor, por favor, el video. Dura 1 minuto el video. Yo quiero llamar la atención a mis compañeros para que nos ayuden en que este proyecto, que está en 2 comisiones, Pueblos Andinos y Comercio Exterior, pueda ser debatido directamente en el Pleno. La petición del proyecto 4290, que en su momento la presidenta decidirá cuándo se pone a debate, es porque en Huacachina hay 2 pozos tubulares, solo 2 pozos.
un pozo funciona, van a ver ustedes la cantidad de agua que incrementa. Ese era Huacachina hace 30 años y lamentablemente se está secando. Se está secando y de los dos pozos, uno se quebró con el terremoto, nunca funcionó. Miren la belleza de Huacachina, es un oasis y solo la petición es levantar la veda que existe en la región Ica, levantar la veda y que se haga un pozo no para la población, sino un pozo para llenar Huacachina y obviamente que sirva a las casas que viven, a los pobladores que viven en Huacachina. El congresista Eduardo Cabrera vive en Huacachina, por si acaso, vive en Huacachina. Se está secando, miren la cantidad de playa que tenemos y Huacachina no tenía nada de playa. Mire el chorrito de agua que ingresa a Huacachina. Nada, miren el chorrito de agua, absolutamente nada. Se va a secar Huacachina, vamos a llorar todos los iqueños, todos los peruanos, porque es el único oasis de América. Señora Presidenta, cuando usted lo considere, miren la cantidad de playa y no había un solo metro de playa, es un pozo. Gracias, Presidenta, gracias a ustedes, en su momento la Presidenta decidirá, pero el proyecto de ley es el 4290 que está en 2 comisiones. Muchas gracias. Congresista Julio Gago. Gracias, Presidenta. A través de usted un saludo cordial a todos los congresistas. El motivo de mi intervención esta mañana, señora Presidenta, señores congresistas, es justamente esta noticia que ha salido en el correo en primera plana, donde la DINI rastreó a miles de ciudadanos. No solamente a miles de ciudadanos. Aquí están políticos, aquí están empresarios, medianos empresarios, ciudadano común y corriente. Yo me siento esta mañana totalmente indignado. He revisado página por página de lo que a quienes ha rastreado hoy día la DINI y me he encontrado que me han rastreado en particular a mi persona desde el año 2011, 2012, no solamente a mi persona como político, a todos mis hermanos, no solamente a mis hermanos, a mi padre fallecido, lo han rastreado, a la familia de mi padre, a los distribuidores de la empresa Hamsa, a los que trabajan directa e indirectamente con ella, han rastreado a todos durante 3 años. Y no solamente eso, y si sigo viendo, aquí hay muchos congresistas también que han sido arreglados por la DINI, el mismo Javier Velázquez Quesquén, Santiago Gastañudín, Gaby Pérez de Solar. Y la gran pregunta que nos hacemos es, ¿cuál fue el motivo? ¿Por qué lo hizo? ¿Solamente para conocer lo que tenemos? ¿O es para fabricar falsas denuncias cuando este gobierno se está cayendo como se está cayendo ahora? Por eso, señora Presidenta, a través de cada uno de los congresistas le pido que se suspenda este pleno hasta que venga aquí la señora Premier a explicarnos quién dio la orden a la agente Chávez para que hiciera este reglaje a todos los ciudadanos peruanos. Porque no solamente como políticos, como empresarios, como peruanos, exigimos la verdad. Si este gobierno se quiere caer, no tiene por qué arrastrar a cada uno de los peruanos. Me pide una interrupción el congresista Pedro Espadaro. Congresista Espadaro. Sí, Presidenta. Totalmente indignados, por supuesto, con la denuncia que hace hoy el congresista Gago y además lo reafirma este correo semanal. Y como bancada, la bancada de Fuerza Popular, exigimos, Presidenta, el día de hoy la presencia de la Premier Ana Jara para que explique esta situación y, por supuesto, para qué hacía el reglaje a todos los congresistas y además a algunos empresarios que ya lo ha señalado el señor Gago. Presidenta, le pedimos a usted convocatoria inmediata a la Junta de Portavoces y que el día de hoy se suspende el pleno para que venga la Premier Ana Jara. Gracias. Congresista Gago, siga, continúe. Congresista Ibérico, interrupción. Señora Presidenta, pido la palabra para también a nombre de mi bancada expresar que ante este tema que ha salido a la luz pública es imperioso, es imprescindible la presencia de la Presidenta del Consejo de Ministros ante el Pleno de la representación parlamentaria. Estas prácticas son inaceptables en una democracia. Estas prácticas no tienen otro sentido que el de hurgar en las propiedades de congresistas, periodistas, empresarios, ministros de Estado,
para fines subalternos, Presidenta. No se puede argumentar que eso es seguridad pública. Acá no hay amenazas contra el Estado. La prensa no es una amenaza contra el Estado. ¿Qué sentido ha tenido toda esa indagación de cientos y cientos de personas viendo cuáles son sus propiedades, cuáles son las propiedades de sus hijos, cuáles son las propiedades de sus padres? Eso se presta a mucha suspicacia, Presidenta. Eso se usó para chantajear, para extorsionar, para amedrentar, y no podemos aceptarla ahora que estamos consolidando o pretendiendo consolidar un sistema democrático en el Perú. Congresista Gago, continúe. Para continuar, Presidenta, efectivamente, creo que hoy día los 30 millones de peruanos nos sentimos indignados por este tipo de prácticas, porque el gobierno las está mal utilizando para manejar, extorsionar, como dice Lucho Iberico, para golpearnos, especialmente a los de oposición, y oposición constructiva y responsable, que hemos venido trabajando día a día. Por eso, señora Presidenta, quiero pedirlo formalmente como cuestión previa, que no se siga con este pleno hasta que no venga acá la señora Premier Ana Jara a decirnos quién dio la orden, porque supuestamente el que lleva y dirige la DINI es el presidente de la República, Ollantumala. Gracias, Presidenta. Congresista Angulo. Congresista Daniela Bugatás. Gracias, señora Presidenta. Definitivamente creo que nadie respalda actividades que vayan más allá de lo que es lo legal, lo legítimo. Pero hay que hacer y respetar la verdad, ¿no es cierto? O sea, yo he visto cómo frenéticamente golpeaban la mesa el congresista Velázquez Gesquén y el congresista Mulder, aplaudiendo la intervención mediática del congresista Iberico, pero no nos dicen ellos que fue el APRA quien ordenó esto. No nos dicen ellos, a pesar que su propio medio lo dice. El propio medio, su propio medio reconoce que quien firmó y ordenó esto fue Alan García en enero del año 2011, señores. Entonces, para mentir y comer pescado hay que tener mucho cuidado, señores. Ahora, que alguien va a aceptar que se investiguen a personas públicas. Yo soy persona pública, me investigan los medios todos los días, yo los felicito, les agradezco y sigan investigándome. Que esto tenga alguna justificación legal, nosotros no queremos que las escuchas, los seguimientos sigan el mismo camino que siguieron del 85 al 90 con Alan García o del 90 al 2000 con el señor Fujimori. Nosotros vamos a exigir y vamos a lograr sancionar a los responsables si es que ha habido algún tipo, y no como ustedes que protegieron, encubrieron y continuaron. Es una gran diferencia entre lo que hace nuestro gobierno y hará nuestro gobierno, porque como podrán ustedes que tienen, y imagino que tienen la revista en la mano, verán la cantidad de personas que no son precisamente de la oposición que han sido investigados. Yo no creo que el señor Cateriano sea de la oposición, yo no creo que la señora Ana Jara sea de la oposición, yo no creo que la señora Ana María Solórzano sea de la oposición, yo no creo que el doctor Irupailla sea de la oposición. Entonces, yo creo que en el Perú nadie tiene corona. ¿Quiere la palabra? En el Perú, me pide una interrupción al congresista Bruce, con todo gusto. Congresista Carlos Bruce, interrupción. Presidenta, para demostrar la coincidencia que hay en la fecha de esas búsquedas con procesos que han habido contra congresistas de oposición, figura mi nombre en esa lista de una búsqueda que ha ocurrido en septiembre del 2011. ¿Qué ocurrió en septiembre del 2011? Ese mismo mes, el presidente del Congreso de aquel entonces, el congresista Daniela Bugatás, anunció en Pasos Perdidos de que habían iniciado un proceso de investigación por lavado de activos en la Fiscalía. El mismo mes en que me abrieron un proceso de investigación, ese mismo mes la DINI entró a buscar mis propiedades. Y el resto de mi familia, mis 3 hermanos y mis 2 hijos, fueron buscados también en el año 2013. ¿Qué ocurrió en el año 2013? La Fiscalía terminó
la auditoría que determinó que yo no tengo ningún desbalance patrimonial. Y la DINI se puso a buscar para ver si podían tirarse abajo esa auditoría. Así que la conciencia de la fecha está clarísimo que esto tenía una institucionalidad política de perjudicar a la unidad de la oposición por parte del gobierno, y yo acuso al Palacio de Gobierno directamente como los responsables. Congresista Bugatás. Señora Presidenta, yo creo que una vez más, ¿en qué periodo se inició la investigación contra el congresista Carlos Brus? Carlos, te pido por favor, ¿en qué periodo se inició tu investigación? ¿En qué periodo? Di la verdad. No duele, di la verdad, en el periodo del señor Alan García. Entonces no nos eches a nosotros la culpa de las denuncias que sufrió el señor Carlos Brus. Fueron denuncias, no señor. Se pidió reabrir el expediente que había sido iniciado cuando eras enemigo del APRA. Entonces, por favor, o sea, las cosas con la verdad. Yo creo que me pide una interrupción el congresista Gagó, por favor. Segunda interrupción, congresista Julio Gagó. Gracias, congresista Bugatás. Realmente me sorprende que un congresista que se dice que es democrático, que lucha por su bancada, tenga que defender esos actos. Yo creo que, señor Bugatás, usted no debería defender esos actos. Al contrario, debería también, igual que el resto de nosotros, exigir que venga hoy día Ana Jara y que nos diga realmente quién dio la orden. Y con eso se acaba el tema, porque ya nos vienen paseando con esta reorganización de la INI mucho tiempo. Congresista Bugatás. Bueno, yo creo, señora Presidenta, que nosotros estamos, bajo ningún punto de vista vamos a aceptar que se diga que nosotros estamos defendiendo estas prácticas. Bajo ningún punto de vista podemos, cualquier persona que tenga dos dedos de frente, pensar que la investigación a 100.000 personas, como lo dice esta revista, es parte del espionaje. En el Perú no existen más de 200 personas públicas. O sea, hay 100.000 ciudadanos peruanos que han sido investigados, revisados, desde que dio la orden el señor Alan García en enero del año 2011. Entonces, ¿por qué continuó esto? Nosotros sí vamos a buscar los responsables y nosotros sí vamos a traer y exigir sanciones y no vamos a promover inmunidades, impunidades, corruptelas, como ha ocurrido desde el año 1985 hasta el año 2000, cuando ellos son la gente que designó a estos señores. Estos funcionarios vienen designados desde el gobierno del señor Alan García. Entonces no nos vengan a nosotros a endilgar responsabilidades cuando fueron ellos quienes crearon este monstruo. Muchas gracias, señora Presidenta. Por alusión, congresista Mauricio Müller. Presidenta, una vez más pues vemos la catadura moral de representantes del gobierno que siempre tienen como argumento, ay, me lo dejó Alan García. Tienen 4 años gobernando, pero ay, Alan García. Entonces, ese tipo de respuestas, Presidenta, en el sentido de nosotros matamos menos, pero ese tipo de respuestas lo único que demuestra es la catadura moral que tienen. Y esa catadura moral ahora el congresista Brus se le ha explicado de una manera mucho más fidedigna, porque justamente en el momento en el que a él lo arreglan y sacan alguna información, ¿quién es el que la da a conocer esa información? O sea, ¿a qué persona le dieron esa información para que esa persona saliese? Al señor Daniel Bugatás. O sea que el señor Daniel Bugatás es cómplice y conocía de esos temas, porque evidentemente la DINI trabajaba para él. Solo, Presidenta, perdóneme que le diga, pero solo una persona como él, que tiene proclividad a la delincuencia, puede hacer una cosa como esa, siendo nada menos que presidente del Congreso. Por eso le decía yo ayer, qué vergüenza que... Culmine. Es una vergüenza que esa persona, que ahora se revela que tiene un comportamiento delincuencial, haya sido presidente del Congreso. Ojalá se pueda pagar por esa circunstancia. Pero ahora el tema no es ese, porque ese es un tema, en todo caso es un tema que asumirá su responsabilidad de este señor. No, el tema es que la señora Ana Jara tiene que venir acá a una explicación. 9.000 personas arregladas, todas en este gobierno y también de su propio gobierno. A lo mejor hasta el señor Bugatás también ha sido arreglado. ¿Por qué? Porque ese es un manejo delincuencial también.
utilizar los servicios de inteligencia solamente para perseguir a los opositores, a los empresarios, a los periodistas, y no para perseguir al señor Martín Belaúnde, que se les escapa, no para perseguir al señor Orellana Rengifo, que se les escapa, no para perseguir ni delincuentes ni terroristas. Eso es lo que tiene que aquí responder la señora Ana Jara. Y la oposición, presidenta, no va a aceptar ningún otro tema hasta que la señora Ana Jara no venga a dar explicaciones acá. Congresista Bugatás. Tiene la palabra el congresista Bugatás. Señora presidenta, yo entiendo la preocupación que está viviendo el congresista Mulder a través suyo, señora presidenta, con lo que ha ocurrido la semana pasada cuando se han aprobado los informes donde se comprueban realmente la situación complicadísima que tiene el expresidente Alan García. Es comprensible que políticamente busquen, como siempre lo han hecho, descalificar al mensajero porque no tienen argumentos para descalificar el mensaje. Lo que sí no le voy a permitir, y yo le pido al pastor Lai que por favor cite oficialmente al congresista Mulder, porque no se puede mentir públicamente. Un congresista de la República no puede mentir. Daniela Bugatás, ni como ciudadano, ni como presidente del Congreso, ni como congresista de la República, ha tenido contacto alguno con los servicios de inteligencia en los 10 años que tengo en la política. En ningún momento he tenido contacto alguno, como sí lo han tenido los señores que vienen a reclamar el día de hoy, que han utilizado los servicios de inteligencia, que han manipulado, crearon los monstruos que el día de hoy están carcomiendo la democracia, y el hecho de que hayan tocado algunos personajes públicos, reiteramos como bancada, como ciudadano, como congresista, exigiré y buscaré que se encuentren a los responsables y estos sean sancionados. Gracias, señora presidenta. Congresista Luz Salgado. Presidenta, en la Comisión de Inteligencia, desde enero, a raíz de las denuncias periodísticas de los diferentes casos que se han dado en estos meses, hemos estado en reuniones diarias. Esta información que hoy día sale es una parte de lo que estamos manejando en la Comisión de Inteligencia. Es una parte. Y si va a venir la ministra Jara, a lo cual yo no me opongo, porque ya la hemos tenido en la Comisión de Inteligencia, va a tener que dar explicaciones sobre otras ramificaciones, señora presidenta. Y yo he pedido, a raíz de esta publicación, porque ya tenemos terminado casi todo el trabajo, y esta semana, lamentablemente, y no sabemos por qué, lamentablemente, ahí está mi presidente de la Comisión, el congresista Irupaía, no sesionamos, cuando deberíamos haber ya avanzado en las conclusiones, en las que no nos estamos poniendo de acuerdo, como es lógico, señora presidenta. Pero creo que ante esta información en la que ya se está filtrando, parte de la información que tiene la Comisión de Inteligencia, que lo ha manejado seriamente en reserva, señora presidenta, seriamente en reserva, tenemos que reunirnos, y yo le comuniqué a él y él me dijo para lunes. Pero frente a esta emergencia, yo no me opongo a que venga la ministra Jara, porque no solamente va a tener que dar explicaciones de esto, sino de otras cosas, porque esto es algo mucho más grande, colegas congresistas. Esto incluye cómo está funcionando la DINI en el transcurso de estos 5 años. Y ciertamente, ya lo saben ustedes, estamos involucrados pues, estamos involucrados, y esta información que la Comisión ha pedido a los diferentes organismos, las tenemos con carácter de reservado, y es una parte que lógicamente, congresista que se vio afectado y que también ha estado en nuestra comisión, Víctor Andrés Belaúnde, nos dio una pequeña parte que nos dio también el congresista Eguren. Pero esto ha servido para que nosotros hagamos indagaciones y análisis. Y ya tenemos casi listo nuestro informe, y es por eso que yo lamento que ayer no haya existido la reunión de la Comisión de Inteligencia, y lo convoco al presidente, como él ya me había dicho, para el lunes, pero si tenemos a la ministra Jara, en buena hora, señora presidenta, pero hay conclusiones que involucran no solamente este caso, esto tiene ramificaciones mucho más graves.
y es por eso que lo hemos manejado con prudencia. Pero dijimos a la prensa que una vez que concluyésemos nuestro trabajo, esto tenía que ser de público conocimiento. Dele tiempo para culminar. Porque no puede quedarse en una puerta cerrada. Esto tiene que ser de público conocimiento, pero lo que quiero que sepan ustedes es que esto es una parte de lo que nosotros estamos manejando. Me pide una interrupción la congresista Lourdes Alcorta y después el congresista Bruce, señora presidenta. Congresista Alcorta, interrupción. Gracias, congresista. Yo he estado en esta comisión durante los 5 años del gobierno anterior y 3 años y medio en este gobierno. En este gobierno acá, la comisión la maneja Gana Perú y sesionan cuando efectivamente les da la reverendísima gana. Cuando les conviene y cuando no conviene no sesionan. Yo le quiero recordar, señora presidenta, que usted era presidenta de la Comisión de Inteligencia y ya habían estos rumores de oscuridad en Palacio de Gobierno y esas fuerzas oscuras que fue anunciado que terminó en el reglaje con Rospigliosi. Yo, que no mando oficios, le pedí verbalmente en la comisión y con 2 oficios que venían el señor Villafuerte y el señor Roy Gates, y se negaron a llamarlos, di las facilidades, no les dio la gana de llamarlos. Esa es la parte oscura. Yo no creo que sea toda la DINI, pero sí tengo casi la certeza que es una forma, una parte vertical manejada por el señor Gómez, una parte vertical que ha hecho ese seguimiento. No es toda la DINI, pero a obediencia de quién. ¿Quién es el personaje que ha ordenado esto? ¿Quién ha estado cerca del señor Ollanta Humala? Hay que pensar, hay que ver quién estaba ahí. Pero esto, señora, no hubiéramos llegado si con usted presidía hubiéramos tenido esas fuerzas oscuras del Palacio de Gobierno, Villafuerte, Jiménez, el señor Pedraza, para que nos comentaran qué es lo que estaban haciendo. Todo esto de acá es una vergüenza realmente, pero sinceramente es una parte aislada de la DINI manejada del Palacio de Gobierno. No es toda la DINI. Gracias. Congresista Bruce, segunda interrupción. Presidenta, solo para aclarar la información falsa que ha dado el congresista Bugatás. Se me abrió una investigación por lavado de activos, acusándome a mí de lavado de activos, en septiembre del 2011. Antes de eso, hubo una investigación por lavado de activos al señor José Guaipa, que es el mismo señor que me acusa sin ninguna prueba, y yo estaba como testigo. Y qué curioso que cuando entra el nuevo gobierno, al señor Guaipa le ofrecen, oye, acusa al congresista Bruce y te sacamos de investigado y te ponemos de testigo a él, y el que está de testigo lo pone como investigado. Así que aclaro esa información porque el congresista Bugatás está tergiversando las cosas. Y lo que estoy diciendo es claramente verificable en los archivos que son de conocimiento público en la Fiscalía. Gracias, presidente. Solo quiero aclarar que en efecto, aquí está el 5 de septiembre, es la primera búsqueda que hacen a nombre de Carlos Bruce, que es los mismos días en que el presidente del Congreso anunció aquí en Pasos Perdidos que se me abría un proceso de investigación sin que yo haya sido notificado siquiera. Congresista Salgado, culmine. Termino, presidenta, diciendo que la DINI depende del presidente de la República y está adscrita a la PCM. Y esto lo digo porque cuando venga aquí la ministra Ana Jara, espero escuchar con mucha atención qué responde, si va a ser lo mismo que nos dijo en la Comisión de Inteligencia. Y esto para que lo tengan en cuenta a la hora que hagan sus preguntas. Gracias, señora presidenta. Congresista García Belaunde. Presidenta, Presidenta, me piden 4 interrupciones. Julio Gagó, Tubino, Salazar, Marta Chávez. Bueno, 2 interrupciones, congresista. ¿Quién otorga usted? 2 interrupciones. Bueno, los primeros que son Julio Gagó y Carlos Tubino. Congresista Gagó, primera interrupción. Gracias, congresista Víctor Andrés. Yo quería aclarar algo más de este tema. En este relaje no solamente entran propiedades, han entrado vehículos, han entrado las personas jurídicas correspondientes, pero sin embargo, con estos documentos que yo tengo aquí a la mano, se prueba que había un relaje caminando de pie a pie. ¿Por qué? Porque a un primo mío en Huancayo le buscan un número de placa. Ellos no tienen carro. O sea, quiere decir que han visto que han subido a un auto, usan un auto diario y se han preocupado por tomar la placa y hacer búsqueda por placa. O sea, esto demuestra que había un seguimiento no solamente a través documentario, sino también personal. Y también ahora entiendo por qué en el Perú los ministros del Interior no han podido hacer absolutamente nada con la delincuencia.
¿Por qué hoy día el espionaje entra al Perú como si nada? ¿Por qué hoy día hay sicariato? Si la Dirección de Inteligencia no hace absolutamente nada más que chequear y revelar a todos los ciudadanos del Perú. Gracias, Presidenta. Segunda interrupción, congresista García Belaunde. Congresista Tubino. Segunda interrupción. Sí, muchas gracias, señora Presidenta. Muchas gracias al congresista García Belaunde. Sí, efectivamente, justamente la DINI no es para esto. Los órganos de inteligencia son muy importantes para todas las naciones, pero son para resguardar la seguridad interna y la seguridad externa, en este caso de todos los peruanos y del país. Entonces, que se vea este tipo de seguimiento a diferentes personas en la sociedad, lógicamente que nos tiene que preocupar, porque con lógica sospecha se puede pensar que esta información que se recoge es para fines que no son justamente para lo que ha sido creada esta Dirección Nacional de Inteligencia. Esto debería haberse realizado para terroristas, para delincuentes o cualquier persona que esté amenazando la seguridad del Estado, pero no para esto. Entonces, hoy debemos resolver estos problemas. Este tipo de crisis no debe existir, necesitamos más transparencia. La transparencia tiene que estar por encima del secreto. La cultura del secreto tiene que ir dejando espacio a la transparencia, que es la que piden todos los peruanos, señora Presidenta. Muchas gracias. Congresista García Belaunde. Gracias, Presidenta. En realidad, hace 4 años, Presidenta, cuando yo empecé a denunciar el caso de Orellana, curiosamente empezaron a salir informaciones mías y de toda mi familia que se traducían en pasquines, informaciones en pasquines, y que se traducían en denuncias a la Comisión de Ética del Congreso, a la Fiscalía de la Nación y en general al Poder Judicial. Y a raíz de eso pude descubrir, Presidenta, que el señor Rosendo Francisco Chávez Rojas, identificado con el DNI 08834412, es el que me hacía las búsquedas en la DINI. Y mandé una carta el 12 de octubre del 2013, aquí está, pidiendo informaciones sobre este señor y que me explique cómo había buscado las propiedades de 25 familiares, entre ellos mi madre, que actualmente tiene 98 años de edad. Pues bien, como no me contestó, Presidenta, le mandé otra carta al señor Víctor Gómez Rodríguez, el que ha sido hasta hace poco jefe de inteligencia. Reiterativo, aquí está, el 21 de abril de 2014, hace ya más de un año. Y también nunca recibí respuesta alguna. Claro, lo que pasa es que yo no me imaginaba, Presidenta, que alrededor de este señor y de otros 2 más se ha buscado a muchas más personas. Y aquí faltan, lo que ha salido publicado el día de hoy con certeza por el diario Correo y la revista, es un informe, el número 2. Falta el informe número 1, número 3 y número 4, que son de otras personas también, listas tan grandes, hechas por los suboficiales Fernández González y Cubas Hurtado. Y cuando vemos que hay 100.000 búsquedas que se han hecho en 4 años, 100.000 búsquedas en 4 años, a más de 10 o 15.000 personas, 100.000 búsquedas, eso significa que ha habido 3 o 4 personas buscando todos los días, a toda hora, a gente. Todos los días, a toda hora. Y nadie puede decir, Presidenta, de que los jefes o los compañeros de trabajo no sabían lo que estaba pasando. Porque si tú ves a una persona que trabaja contigo, que se dedica a buscar todo el día propiedades de diversas personas, evidentemente eso lo debe saber el jefe de la oficina de todas maneras. Y cuando este señor Rosendo Chávez se le ha citado a la Comisión de Inteligencia, cuyo presidente ha querido librar de responsabilidad de la DINI, según me cuentan por el borrador que me han hecho llegar, de la exculpación de algunos miembros de la DINI, como si la DINI no hubiese hecho absolutamente nada, no sería responsable de nada. Cuando ese señor Rosendo ha venido a la comisión, ha declarado bajo juramento y en reservado que él ha hecho las búsquedas, pero porque había recibido órdenes superiores. Culmine, congresista. Órdenes superiores. ¿Quién las dio? ¿El superior inmediato? ¿El jefe de la DINI? ¿El primer ministro? ¿O el presidente de la República?
¿Quién dio las órdenes superiores? Entonces, es una cosa sumamente grave, presidente, y acá se busca a todo el mundo. Al señor Cateriano también lo han buscado, por supuesto. Al señor Bugatás no está en la lista, no está. ¿Está en la lista? No lo veo. Ah, bueno, perfecto. Entonces está incluido también. Era un potencial peligro en todo caso, que no sé si se va a convertir en peligro real, ¿no? Pero en todo caso, presidente, lo cierto es que durante el gobierno aprista, en enero y febrero, se dio el nombre del usuario, pero Rosendo Chávez ha buscado después del cambio de gobierno. Es cierto que se le asignó antes, es cierto, en enero y febrero, pero la búsqueda ha empezado después, a partir de agosto, o sea, ya con el gobierno actual. Y esto es inaceptable, presidenta, es inaceptable, y por eso es que creo que la primera ministra debe presentarse acá a dar una explicación, porque además hace un mes, cuando estuvo en la Comisión Permanente, le pedimos lo mismo, le dijimos lo mismo, sin los detalles, por supuesto que hoy... Culmine. Le dijimos lo mismo, presidenta, le dimos el nombre de la persona, el señor Gómez estaba atrás de ella y ofreció dar una explicación que hasta el día de hoy no la ha dado, presidenta. Por tanto, yo creo que sería conveniente que se presente lo más pronto posible este Congreso para que dé una explicación coherente de lo que está pasando. Congresista Mavila. Colegas congresistas, la denuncia de hoy día me pide un minuto el congresista, disculpe mi memoria, congresista Salazar. Salazar. Muchas gracias, señora presidenta. El agradecimiento a la señora congresista que me ha facilitado hacer algunos alcances, porque este es un tema, presidenta, que causa indignación verdaderamente. Y es una indignación colectiva, porque no solamente es la oposición dentro de este recinto parlamentario, sino también personas del oficialismo. Yo me imagino cómo se sentirá Marisol Espinosa, cómo se sentirán los otros ministros de Estado que trabajando en un régimen están siendo perseguidos por su propio gobierno. Es decir, a todo el mundo lo están husmeando. Y yo pregunto, ¿esa es la inteligencia? Eso no es inteligencia. Es la utilización de la inteligencia para causar daño, para valorar esta democracia incipiente en nuestro país. Y eso no lo debemos permitir los peruanos, señora presidenta. Créame, este es un tema delicado. Ya sabemos por qué con tanto afán se hablaba, por ejemplo, del diálogo. Congresista Mavila, ¿a quién otorga segunda interrupción? Gracias, presidenta. Culmine, señor, continúe. Segunda señor. interrupción. Gracias, presidenta. Ya sabemos por qué tanto afán del tema del diálogo, obviamente, porque ese tema del diálogo lo que sirvió era para poder paralizar, cortar a la DINI en sus funciones, porque ya se sabía lo que podía venir, presidenta. Y creo y considero, presidenta, que esta es la punta del iceberg, sin temor a equivocarme. Muchas más cosas seguramente van a seguir saliendo y esto le hace daño a la democracia en el país, presidente. Un partido democrático jamás puede utilizar este tipo de medios vedados porque le hace daño y nos hacemos daño a nosotros mismos. Gracias, presidenta. Congresista Mavila. Para tratar este tema, guiados con el principio de objetividad, creo que todos en este Congreso estaremos conscientes de que este es un tema grave. Es un tema grave en el que no solo son sometidos a escucha, sino a investigación de su patrimonio, tirios, troyanos, griegos y romanos. Por ejemplo,